Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios mis leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejo, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Iniciamos. La palabra de Dios dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No sea que envaneciendo se caiga la organización del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que todos usados como deben ser los conocidos en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Sentados.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos terminado ya de hablar sobre los temas de mayordomía, que como ustedes se dieron cuenta, pues es un tema bastante amplio. Hoy, aunque estamos cambiando un poco de tema, más o menos sigue teniendo relación con la mayordomía, pero ahora hablamos dentro de la iglesia, especialmente de cómo cuidar de la iglesia de Dios y aún siendo más específicos, quiénes deberían cuidar de la iglesia de Dios. Como nos hemos dado cuenta y leíamos en Éxodo capítulo 18, aunque les pido que me acompañen, nos damos cuenta que Moisés estaba trabajando, si queremos verlo de esta manera, dentro de la obra de Dios, estaba trabajando para Dios, estaba desarrollando un trabajo y estaba muy ocupado en esta obra. Su suegro llegó a visitarle, de hecho la primera parte del capítulo 18 nos muestra cómo no solamente fue a visitarle, sino fue a entregarle a su esposa y a sus hijos, quienes habían sido enviados con él. Llega entonces Jetro con la esposa, con los hijos de Moisés, se los entrega en sus manos, pero Jetro se da cuenta de lo que está sucediendo, en qué cosas se está ocupando Moisés, en la obra de Dios. Pero Jetro le pregunta a Moisés: ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Qué es esto que está sucediendo? Y entonces Moisés le respondió, dice: bueno, lo que yo estoy haciendo es atender al pueblo. El pueblo tiene asuntos importantes y entonces ellos vienen a mí, yo consulto a Dios y entonces hay una respuesta de parte de Dios para sus situaciones. Dice el versículo 16: cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Nosotros esperaríamos que la respuesta del suegro de Moisés hubiera sido: ¡qué gran trabajo estás haciendo! En verdad te felicito porque Dios te ha llamado a ese ministerio, Dios te ha llamado a ese trabajo y sigue haciendo esto, sigue así. Pero encontramos que la respuesta de Jetro no es esa. Jetro, cuando Moisés le ha explicado a lo que se dedica, lo que está haciendo, pues Jetro le responde en el versículo 17: no está bien lo que haces. Nosotros no nos esperaríamos esa respuesta, ¿no? Porque decimos: bueno, este hombre, Moisés, ha sido usado por Dios, ha sido llamado por Dios, está trabajando en la obra de Dios, está entregado por completo a la obra de Dios. Diríamos: es un hombre en verdad consagrado, es un hombre que ha dejado su vida personal, su vida privada y la ha dedicado a los asuntos de Dios. Pero el suegro le dice: no está bien, no está bien esto que estás haciendo, y le da la razón. Le dice por qué le está diciendo eso. Así que le dice: no está bien lo que haces, versículo 17, versículo 18, las razones. ¿Por qué? Porque si sigues haciendo esto, desfallecerás del todo, tanto tú como también todo este pueblo que está contigo. Si tú sigues llevando este trabajo tú solo, entonces, para empezar, el primer afectado vas a ser tú, vas a desfallecer, vas a desmayar. Lo que quiere decir, te vas a quedar sin fuerzas porque el trabajo es demasiado. Pero, además, no solamente vas a desfallecer tú, sino también todo este pueblo que está contigo. Tú no serás el único afectado. También la obra de Dios será afectada si tú sigues llevando esta carga tú solo. Así que te voy a dar un consejo. Versículo 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos, al pueblo, enseña las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Lo primero que tienes que hacer es enseñarle al pueblo cuál es la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios. Enséñalo a ellos, ellos deben conocerlo, ellos deben saberlo. Tú debes mostrarles el camino por el cual ellos deben andar. Esa es la primera acción que deberías llevar a cabo. Pero no solamente eso.
Versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Primero es que tú le muestres, que tú le enseñes al pueblo de Dios cuál es la voluntad de Dios y le enseñes a andar por sus caminos. Pero lo segundo es que no sigas llevando esta carga tú solo, sino que busques de entre el pueblo. Y noten esas cosas que son muy importantes. Es deber de Moisés buscar a estos varones que han de desarrollar la obra, que han de desarrollar el trabajo, que han de acompañarle y han de llevar la carga junto con él. Pero ¿de dónde los habría de buscar? Ciertamente Jetro era muy probable que él conociera personas con esas cualidades, ¿no es cierto? Varones de virtud, quizá de allá de donde venía, de donde él era, de Madián. Es muy probable que allá hubiera también varones de virtud, que aborrecieran la avaricia, varones de verdad. Pero lo que Jetro le está diciendo a Moisés es: búscalos tú, y búscalos de entre todo este pueblo. No es necesario que tú vayas a buscar a estas personas a otros lados. Dentro del pueblo de Dios hay varones que tienen estas cualidades. Búscalos, identifícalos, y entonces que ellos lleven este trabajo junto contigo. Se puede resumir el tipo de hombres que Dios quería para su obra en esa primera frase que usa Jetro: varones de virtud. Ese ser varones de virtud resume todo lo que sigue después, porque dice: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Cómo deben ser esos varones de virtud? Bueno, para empezar, deben ser varones temerosos de Dios. Deben ser varones que estén buscando hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Antes que buscar su propia voluntad, antes que buscar su propio beneficio, ellos deben estar interesados en glorificar a Dios con toda su vida, en cada aspecto de su vida. Que sean hombres temerosos de Dios. Nosotros hemos hablado ya en alguna ocasión respecto a lo que esto significa. Ser temeroso de Dios implica andar por sus caminos, tener ese deseo de andar por los caminos de Dios y, por supuesto, andar por ellos o estar esforzándose en andar en esos caminos. Deben ser temerosos de Dios para empezar, pero no solamente deben ser hombres temerosos de Dios, sino también deben ser varones de verdad. Cuando hablamos de verdad, nos estamos refiriendo a personas que son íntegras, a personas que no llevan una doble vida, que no son una cosa dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, y otra cosa muy diferente allá afuera. No, si hablamos de varones de verdad, son varones de integridad, varones que son de una sola pieza, que no están llevando una doble vida. Pero además de esto, deben ser también aborrecedores de la avaricia, que lo más importante para ellos en su corazón no sea el dinero. No estén buscando la riqueza material, porque entonces obviamente si llamamos a una persona que en lugar de aborrecer la avaricia, ama el dinero por sobre todas las demás cosas, pues entonces va a utilizar esta posición, este ministerio al que está siendo llamado, pues para enriquecerse. No. El consejo que Jetro le está dando a Moisés es: no, ten mucho cuidado. ¿Sí? ¿Necesitas ayuda? ¿Sí? ¿No debes llevar este trabajo tú solo? Puedes y debes escoger varones, pero no cualquier varón. Tienen que ser varones de virtud, con estas tres características. Un resumen, ¿no? Un resumen del tipo de varones que debían ser. Notemos esto, porque ya entonces desde el Antiguo Testamento nos vamos encontrando con ciertas cosas que son importantes para el trabajo de la iglesia. En primer lugar, el trabajo no debería recaer en una sola persona. El trabajo dentro de la iglesia es algo que debe
deben realizar o deberían realizar varias personas. Pero lo segundo, y que es muy importante también, es que no cualquier persona debería participar en el cuidado del pueblo de Dios, porque son cosas muy delicadas, como veremos a continuación, veremos más adelante. Aquí está, aquí nos encontramos con esta palabra y con este consejo que le está dando Jetro a Moisés. Pero sigue diciendo Jetro, versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Versículo 23, y si esto hicieres y Dios te lo mandare, Jetro está diciendo, este es mi consejo, pero tú tienes que confirmarlo, tienes que preguntarle a Dios. Y entonces, si esto haces y Dios en verdad te lo manda, lo confirmas con Dios y lo llevas a cabo, entonces noten el contraste. Hace rato había dicho, desfallecerás tú y además desfallecerá también todo el pueblo que está contigo. Pero ahora, si esto haces y Dios te lo manda, confirmado por Dios, ahora ¿qué pasará? Tú podrás sostenerte, es decir, en lugar de desfallecer, en lugar de desmayar, en lugar de quedarte sin fuerza, tú seguirás manteniendo esa misma fuerza, ese mismo ímpetu con el que ahora estás sirviendo a Dios. Tú mantendrás esa fuerza, tú podrás sostenerte. Y no solamente eso, sino también, dice la última parte del versículo 23, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. El beneficio no va a ser solamente para ti, el beneficio va a ser también para este pueblo. ¿Por qué? Porque yo los he sacado de Egipto y estoy llevándolos, los estoy dirigiendo hacia la tierra prometida. Bueno, pues en ese caminar, en ese andar, en ese peregrinar, ellos llegarán en paz a su destino, a su lugar. Y en ese sentido nosotros podemos encontrar que sí, también el Señor nos ha sacado de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y estamos en un peregrinar hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Entonces, esto sigue siendo válido para la iglesia de hoy en día, porque debemos llegar también a nuestro destino en paz, a nuestro lugar en paz. Pero para ello, mientras estamos en este caminar, en este peregrinar, pues Dios quiere también que haya hombres de virtud guiándonos, dirigiéndonos, pastoreándonos en este caminar. Es allí donde entonces en el Nuevo Testamento nos encontramos con el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, un dicho verdadero, realmente verdadero, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien está anhelando servir dentro de la iglesia de Dios, está anhelando algo bueno, está anhelando dedicar su vida a una buena obra, a una buena causa. No lo está anhelando, y esa es la realidad en el contexto histórico en el que Pablo está escribiendo a Timoteo, no lo está anhelando realmente porque eso le vaya a traer un poco más de popularidad o porque sea una posición de poder, porque al final de cuentas, en el contexto histórico en el que Pablo le está escribiendo a Timoteo, existía mucho riesgo para el que ocupaba una posición de obispado o de ancianato dentro de la iglesia, porque había mucha persecución, no solamente de parte de los judíos, sino también de parte de los gentiles. ¿Y quiénes son los primeros en ser atacados cuando hay persecución? Pues realmente los que están en estos lugares de servicio. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, si hay alguien dentro de la iglesia que está anhelando obispado, y la palabra obispo significa literalmente en el griego supervisor, ¿no? Aquel que está sobre los demás, pero no en una cuestión, aquí tenemos que aclararlo, no en una cuestión de jerarquía, ¿no? De que yo estoy por sobre los demás y soy superior a los demás.
No, esta palabra de obispo como supervisor tenía que ver con el hecho de velar por el bienestar del rebaño, de velar por el bienestar de las ovejas o del pueblo de Dios. Entonces, si alguien anhela obispado, si alguien anhela esa posición, por llamarla así, de servicio, de estar supervisando el bienestar de la iglesia, de estarse ocupando del bienestar de la iglesia, está anhelando algo bueno. Está anhelando dedicar su vida a una obra noble, a una noble causa. Pero, y así comienza el versículo 2, pero es necesaria una cosa. Es decir, está bien, si alguien anhela ocupar estos lugares, adelante, está anhelando algo bueno. No debería haber realmente ningún impedimento para frenar a estas personas y decirle, oye, no, tú no puedes. Aunque sí deberías tener mucho cuidado con el tipo de personas que van a ocuparse de cuidar de la iglesia, de cuidar del bienestar espiritual de la iglesia. Porque como lo vimos hace rato, en el consejo que Jetro le da a Moisés, Jetro está diciendo, necesitas buscar varones de virtud. Ahora Pablo usa palabras diferentes, pero el sentido más o menos es el mismo. Pero es necesario, sí, allí están los que quieren servir, pero es necesaria una cosa, es necesario que este obispo, que aquellos que van a estar supervisando y cuidando del bienestar espiritual de la iglesia, sea irreprensible. Jetro le había dicho a Moisés, busca varones de virtud. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, busca varones que sean irreprensibles. Y esa palabra irreprensible, así como en el caso de Éxodo 18, varones de virtud resumía lo demás, la palabra irreprensible aquí resume todo lo demás. Irreprensible se refiere a una persona que no puede ser tomada, que no puede ser agarrada, que no puede ser acusada realmente de algo, de algún pecado. No nos estamos refiriendo a una persona que sea perfecta, porque como lo sabemos dentro del cristianismo, la perfección, sí, estamos caminando a la perfección, así lo muestra el Señor a través del apóstol Pablo, pero realmente esa perfección será completa hasta que estemos en la presencia de Jesucristo. No está hablando entonces de personas que sean perfectas, pero sí personas irreprensibles, personas que están buscando vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dentro de esa serie de irreprensibles vienen varias cosas que tenemos que considerar. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo, después de haber dicho que deben ser irreprensibles, dice que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador, que sea apto para enseñar, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien que sea amable, que sea apacible, que no sea avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, es decir, uno demasiado nuevo en el Evangelio, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si notamos todas estas cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo que deberían tener los obispos, son cuestiones de dominio propio. El ser marido de una sola mujer no se está refiriendo tanto al estado civil de la persona, del que ha de ser obispo. No está diciendo, mira, escoge solamente personas que sean casadas. Porque alguien podría ser casado y aún así no ser marido de una sola mujer. Podría estar civilmente casado y no ser marido de una sola mujer, tener otras mujeres. Porque cuando vemos lo que Pablo le dice aquí, lo vemos en el idioma original, dice hombre de una sola mujer. ¿Qué está queriendo decirle Pablo a Timoteo entonces? Está hablando que debería escoger personas que tengan pureza sexual, que den evidencia de esa pureza sexual, que no están metiéndose con una mujer y con otra, independientemente de que fueran casados o solteros.
Está hablando del carácter para lo cual se requiere dominio propio. Ser hombre de una sola mujer, al final de cuentas, es una cuestión de dominio propio. Pero no solamente eso, dice, no solamente busques aquel que sea marido de una sola mujer, sino también busca aquel que sea sobrio. Nosotros normalmente relacionamos la sobriedad con una cuestión de no estar borracho, ¿no? Pero la sobriedad no tiene que ver tanto con el vino. La cualidad de ser sobrio tiene que ver con tener una mente clara, con saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Por eso es que nosotros usamos la palabra sobrio como antítesis de borracho, ¿no? Porque cuando vemos a una persona que está llena de vino, pues no tiene una mente clara y no sabe lo que hace. El que está sobrio sabe lo que hace, sabe a dónde va, hacia dónde se dirige. Entonces debe ser marido de una sola mujer, pureza sexual, debe ser sobrio, una mente clara, debe ser una persona prudente, una persona que sabe lo que habla, con quién lo habla, cuándo lo habla, qué es lo que hace, cómo vive, que no está dándole rienda suelta a sus impulsos y a sus deseos. Es una persona prudente. Una persona decorosa, el decoro tiene que ver con el orden. Y no nos referimos tanto a mantener orden en una habitación, sino más bien en la vida misma. Una persona que tenga su vida en orden. Además de esto, que sea una persona hospedadora, hospitalaria, que sepa dar y darse a sí misma a los demás, por amor a los demás. Además debe ser apto para enseñar, y esto no tiene que ver tanto con la cualidad de que sepa explicar muy bien las cosas, sino que su carácter sea digno de imitar. Porque ustedes saben, el que está involucrado en la enseñanza no solamente transmite conocimiento, no solamente transmite información, transmite también su propia persona. Y uno transfiere a sus alumnos lo que uno también es. Hoy por la tarde, de hecho, se hablará sobre este concepto de apto para enseñar. No dado al vino, aquí sí ya se involucra el vino, por eso hablamos de una distinción entre sobrio y no dado al vino. Eso se entiende muy bien, que no sea pendenciero, que no le guste estar peleando o metido en pleitos, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Noten cómo esto conecta muy bien con Éxodo capítulo 18, que no sea dado a la avaricia, que no ame, de hecho que desprecie o que odie la avaricia, ¿no? Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino que más bien sea amable, entendemos muy bien ese concepto, que sea apacible, tranquilo, que no sea avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Note que aquí ya se divide un poco las cualidades que Pablo le está dando a Timoteo acerca de los que anhelan obispado, porque ya habló en un sentido de la vida privada, de la vida personal, cuando habla de marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Todos esos son conceptos que podemos concentrarlos en la vida personal, pero después se va un poco más allá, abre un poco el panorama, y ahora se va a la vida familiar. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, deberías evaluar su persona, pero también deberías evaluar su persona en relación con su familia. Debe gobernar bien su casa. ¿Por qué? Porque si no sabe gobernar bien su propia casa, entonces ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Al final de cuentas, lo que uno es, en esencia, termina reflejándose en todos los aspectos de la vida. Si yo soy una persona deshonesta, si yo soy una persona mentirosa en mi casa, con mi familia, con mi esposa, no me va a costar ningún trabajo serlo con la iglesia, no me va a costar ningún trabajo serlo en mi trabajo. Podremos dar otra impresión, podremos dar otra cara, pero en realidad seguiremos siendo en esencia los mismos. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, ten mucho cuidado. Fíjate en su persona, después fíjate en su persona en relación con su familia, y no solamente te quedes hasta la familia, porque sigue diciendo que gobierne bien su casa, dice el verso 4, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5, ya lo leímos, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios?
Tampoco debe ser un neófito, no debe ser una persona muy nueva en el Evangelio. ¿Por qué? Porque puede caer en la condenación del diablo cuando se envanece. Si es demasiado nuevo, entonces lo ponen como anciano, como diácono, y entonces se llena de arrogancia y dicen, miren, que toma el modelo del mundo, y dicen, miren, ya soy más que ustedes, ¿no? Ya me pusieron aquí en este lugar. Entonces se llena de arrogancia y cae entonces inmediatamente en la condenación del diablo. Pero dice el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio, ¿de quiénes? De los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ten cuidado, analiza su persona, analiza la relación que hay entre su persona con su familia, y analiza también la relación que hay entre su persona y todo su entorno social. Los que no son cristianos, los de afuera, ellos también pueden dar testimonio y también pueden dar evidencia de quién es verdaderamente este hombre. Porque a lo mejor se comporta muy bien dentro de la iglesia, a lo mejor también se esfuerza mucho dentro de su familia, pero hablando para con los de afuera, allí le da rienda suelta a sus impulsos y a sus deseos, y hace y deshace y hace lo que quiere y habla como quiere y se comporta como quiere. Entonces no está siendo un hombre de integridad. Pablo le dice a Timoteo, ten mucho cuidado. Sí, busca a estas personas, busca a estos varones, pero ten mucho cuidado de quiénes son realmente. Después hablará acerca de los diáconos, ¿no? A partir del versículo 8 hasta el versículo 13 habla acerca de los diáconos. Más o menos las cualidades son las mismas, ¿no? Note que dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, y dice después, si son irreprensibles. Es decir, tanto los que han de ocupar el cargo como obispos, como aquellos que han de servir como diáconos, ambos deben ser irreprensibles. Pero sigue diciendo, no solamente se refiere a ellos, sino aún llega también a sus mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. También esa es un área que se tiene que evaluar. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Después de ver todas estas cosas, uno llega a preguntarse, ¿por qué es tan importante? Porque si somos sinceros y tomamos esto o lo contrastamos contra lo que piensa el mundo y pensamos en qué tipo de personas busca el mundo. Una empresa, una multinacional que está buscando un director para su empresa en cierto país, en México, ¿qué cualidades busca? ¿Qué es lo que quiere acerca de ese hombre o de la mujer que vaya a ocupar ese cargo? Normalmente se piensa en una persona que tenga todos los estudios necesarios, todo el conocimiento, la información necesaria para poder desarrollar esa función, para poder ocupar ese puesto. Se enfocan no solamente en la información, también se enfocan a la experiencia, ¿no? Es decir, tienes la información y la formación necesaria, pero has tenido oportunidad de ponerla en práctica. Entonces se evalúa esa área también. ¿Qué otras cosas se evalúan? Se le hace quizá algún tipo de perfil psicológico para ver que no tenga algún tipo de desviación grave, etcétera. Pero eso es en esencia lo que se llega a tomar en cuenta acerca de la persona. Casi no se toma en cuenta, o son pocas las empresas que toman en cuenta la vida privada de la persona. Y cuando lo hacen, normalmente lo hacen más por una cuestión de relaciones públicas, ¿no? Porque son la imagen de su empresa. Si es el director a nivel nacional, es la imagen de su empresa y no quieren dar una mala imagen de su empresa. Pero ¿por qué en el cristianismo es tan importante
Pablo no le está diciendo a Timoteo acerca de sus dones específicamente, no le está diciendo, mira, fíjate si tiene los dones necesarios para realizar esta tarea, fíjate si tiene toda la experiencia necesaria. No le está diciendo, mira, fíjate si tiene un trabajo estable, no le está diciendo cualquier otra cosa, si practica algún deporte, si tiene algún hobby, no. Pablo le está diciendo a Timoteo, concéntrate en su vida privada, en quién es. Fíjate bien quién es. Y en el cristianismo eso es importante, importantísimo. El quién eres está antes de lo que haces. Sí, vas a realizar una tarea importantísima, pero para realizar esa tarea tan importante hay que poner mucha atención en quién eres. ¿Por qué? Porque a Dios le importa eso. A Dios no le importa tanto lo que tú vas a hacer si primero no eres el tipo de persona que Él quiere para ese trabajo. Lo vemos en Éxodo capítulo 18. Lo vemos aquí en 1 de Timoteo capítulo 3. Y recuerden Hechos capítulo 6. ¿Se acuerdan que había una problemática en Hechos capítulo 6? Que las viudas de los griegos comenzaron a quejarse de que no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos, y fueron con esto los apóstoles y les dijeron, oigan, no estamos siendo bien atendidas, cuando nos distribuyen el alimento, pues a nosotros no nos toca o nos toca menos, no estamos siendo bien atendidas. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Llamaron a toda la multitud y les dijeron, busquen de entre ustedes. No los vamos a traer de otro lado, no los vamos a traer de otra iglesia. Busquen de entre ustedes a 7 varones. Y les da también ciertas cualidades. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes vamos a encargar ese trabajo. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué tanto requisito? ¿Por qué tienen que ser varones de buen testimonio? ¿Por qué tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo? ¿Y por qué tienen que tener sabiduría? Si lo único que van a hacer es distribuir equitativamente el alimento entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. Esa va a ser toda su tarea. Yo hubiera puesto como requisito quizá, pues que sepan contar. Que sepan algo de matemáticas, que sepan dividir bien, que sepan pesar el alimento, yo no sé, y entonces que puedan repartir equitativamente, pero no es ese el requisito. Los requisitos son otros y son requisitos espirituales, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que les encarguemos este trabajo. Porque por más sencilla que sea la tarea, hermanos, como allí en Hechos capítulo 6, la tarea era sencilla. Es para la iglesia de Dios, es para el pueblo de Dios, y sinceramente implica mucho más que eso. Porque si nos ponemos a analizarlo, lo que se menciona en Hechos capítulo 6, tiene muchísima enseñanza. ¿Por qué debían ser de buen testimonio? Porque si tenían un mal testimonio, yo que sé, de que estuvieran acusados de robo, por ejemplo, o de malversación de fondos, y los ponían a distribuir los alimentos, aunque ellos no hubieran hecho nada, aunque ellos no hubieran tomado de esos alimentos para beneficiarse a sí mismos, ya, la fama que les precedía, ese mal testimonio, afectaría su trabajo. Llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque de repente se iban a encontrar con que a las viudas de los griegos, por ejemplo, o quizá las de los hebreos, les reclamaran algo, les dijeran algo, y si ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, no podrían responder correctamente, porque no estarían dando fruto del Espíritu Santo. Simplemente, si no están gobernados por el Espíritu Santo, están gobernados por sus impulsos y podrían responder impulsivamente. ¿Por qué de sabiduría? Por la misma razón. La sabiduría debía estar presente allí para que ellos ejercieran su labor de distribución de alimentos. Noten por qué es tan importante. Son requisitos espirituales, porque están por sobre la iglesia, están trabajando para la iglesia. Por lo tanto, es algo que no debemos menospreciar. No es algo que debemos
tener en poco. Está muy claramente especificado en las Escrituras. ¿Sí? La tarea es grande. Varios deberíamos colaborar en esta tarea, pero no cualquiera. Quien tenga estas cualidades. Tenemos ya un panorama muy amplio. Y Pablo le dice a Timoteo, también le deja clara la razón por la que él debería buscar este tipo de personas. Note lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, esto que te acabo de decir, te lo escribo, te lo mando por adelantado, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Iré más adelante, pero puede que tarde, por eso dice el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, y noten lo que dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Al final, estos hombres que han de servir, no sirven en una empresa, no sirven a una persona, no están sirviendo en cualquier cosa, en cualquier asunto, están sirviendo a la casa de Dios, en la casa de Dios, es su casa. No estamos hablando del edificio, estamos hablando de la iglesia, de la gente. Nosotros somos la casa de Dios. Entonces no deberías escoger cualquier persona para ello. Además, no solamente es la casa de Dios, es la iglesia, y le llama así, del Dios viviente. Y además es columna y baluarte de la verdad. Para servir en una iglesia así, se requieren personas así. Porque es la iglesia de Dios. Algunos de nosotros quizá lleguemos a pensar, hermanos, bueno, está muy bien esto que dice aquí la palabra de Dios, pero yo no quiero ser diácono, yo no quiero ser anciano, yo no quiero ni siquiera servir en algún ministerio en la iglesia, ni participar en un coro o en alguna sociedad. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Pues todo, hermano. Porque al final estas cualidades que Pablo le está dando a Timoteo, las mismas que los apóstoles dan a la iglesia en Hechos capítulo 6 y las mismas que Jetro da a Moisés en Éxodo 18, son cualidades que todo cristiano debería tener. Son cualidades que miden nuestra madurez cristiana. Al final de cuentas, lo único que Pablo le está diciendo a Timoteo es: busca personas que sean maduras espiritualmente, y tú vas a saber quién es maduro espiritualmente si tiene estas cualidades. Si no, no lo tomes en cuenta. Hermanos, estamos en un periodo en el cual estamos buscando varones que quieran servir a la iglesia, que anhelen obispado también, que anhelen esa buena obra, y están entre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Si usted conoce a uno, recomiéndelo a la comisión, acérquese conmigo o con alguno de los ancianos, de los diáconos, y diga: hermano, yo conozco a este hermano que cumple este perfil. Lo podrían considerar, y entonces lo consideramos, pero necesitamos varones con estas cualidades. ¿Y saben para qué los necesitamos o por qué los necesitamos? Porque la más bendecida, la más beneficiada en este trabajo será la esposa del Señor, será su iglesia. Oremos, hermanos. Señor eterno, te agradecemos porque en tu palabra nos dejas ver qué es lo que tú quieres para tu esposa, para tu iglesia, Señor. Varones de virtud, varones irreprensibles, Señor. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes tú quieres encargar, Señor, este trabajo de cuidar de tu iglesia. Señor eterno, ayúdanos, enséñanos. Levanta tú, Señor, a aquellos varones a quienes tú has dado estas cualidades que reflejan el carácter de tu Hijo Jesucristo, Padre, para que sirvan a tu iglesia.
Te lo rogamos, Señor eterno, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.